Bien, yo os voy a explicar un poquito qué es esto de la visualización de datos y cómo lo vivo yo y cómo lo experimento yo como formador en este área, ¿no? Realmente, bueno, él ya me ha presentado, pero aquí tenéis un poco de datos de contacto si queréis, aparte de los que hay en el muro. Y yo me dedico sobre todo a formar en tres áreas, ¿no? En visualización de datos, en infografía, que es algo que también hablaremos, que se parece mucho, y también en innovación, todo lo que es nuevo con los datos, ¿de acuerdo? Y mi background viene más de haber hecho multimedia y haber hecho sobre todo un máster que es Sociedad de la Información y el Conocimiento, que es la que realmente me abrió un poco la posibilidad de entender qué está pasando con esta sociedad red, con esta sociedad conectada, con esta sociedad en la que hay datos, ¿de acuerdo? Entonces, yo he empezado la presentación explicándoos un poquito qué es esto de visualizar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que si empezamos a leer, pues evidentemente es un texto en el cual nos están hablando de porcentajes de personas o de razas étnicas dentro de la ciudad de Los Ángeles, en un texto, y si lo vemos así es bastante difícil de consumir, pero si lo pasamos a una gráfica, comenzamos a entender, comenzamos a ver realmente cuál es el potencial de la información. Aquí yo ya puedo comparar, aquí puedo ver realmente. Entonces, eso quiere decir que la visualización es algo natural, que es algo realmente consustancial del ser humano y que realmente a nivel de texto es muy difícil adquirir la información. No sé si sabéis que si yo a vosotros os diera una hoja 4 con un tema que ninguno de vosotros conocierais y os la hiciera leer y os la retirara de aquí, o sea, os la retirara y de aquí a una hora os preguntara sobre qué recordáis de lo que habéis leído, realmente lo que recordaríais como máximo sería un 20%. Eso quiere decir que no estamos pensados o no estamos diseñados para la información textual y para recordar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una presentación, no pondré el vídeo porque hay poco tiempo, pero esto es de una exposición que se llama Big Bang Data, que se hizo en el CCCB, que se hablaba sobre el potencial de los datos. Y aquí tenéis la conexión, cuando en la presentación luego la podréis ver. Lo que hacía en esta parte de la foto es que estamos viviendo un tsunami de datos. Estamos viviendo una sociedad que genera datos constantemente, con nuestros teléfonos móviles, con nuestra actividad en las redes, etcétera, etcétera. En este tsunami de datos, lo que tenemos que hacer es empezar a filtrar unos datos, empezar a conectar esos datos, empezar a representarlos visualmente para generar valor, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, lo que os comentaba, los seres humanos no somos solo somos visuales, no somos unos seres en los cuales la lectura y la retención lectora sea lo potente. No sé si os habéis preguntado, pero el 40% de nuestras redes neuronales están dedicadas a la visión, por lo cual somos visuales y además tenemos una parte de ver y una parte de pensar, ¿vale? Con los datos y sobre todo con la visualización estamos activando las dos cosas. Aquí hay un concepto interesante que me gustaría aclarar, que es que muchas veces se mezclan estas dos cosas, el tema de visualización de datos e infografía, ¿de acuerdo? No sé si os suena esta palabra, de infografía también. En este caso, la gran diferencia entre estos dos bloques, porque las dos son representación visual de la información, es que la infografía es más bien estática. La infografía es más bien explicar una historia. La infografía es más bien presentar una información de una forma muy sucinta, 20 segundos. En cambio, la visualización de datos lo que lleva implícito es una palabra que se llama exploración. Exploración, interacción y realmente sacar tus propias conclusiones a base de explorar esos datos. Mientras que una infografía nos cuentan una historia y nos condicionan casi el mensaje final, nos dan ya la conclusión hecha. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de visualización de datos, ¿qué es datos? Pues datos es una representación estructurada de la información, ¿de acuerdo? Y por otro lado, podemos estructurarla de varias maneras. Podemos estructurarla como listas, como tablas, como relaciones, como árboles. Realmente hay una paradigma que es que tenemos que entender que es los datos para realmente saberlos visualizar, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de datos tenemos? Pues tenemos bastantes tipos de datos, pero así en resumidas cuentas, pues hay unos cualitativos y unos cuantitativos, unos más ordinales y nominales, y hay otros que son ratios e intervalos principalmente. Para que veamos un poquito ejemplos,
pues tenemos que los nominales podrían ser categorías desordenadas, como nos ponen aquí, manzanas, naranjas, árboles, flores. Los ordinales ya que son una serie de categorías que ya tienen un cierto orden, ¿vale? Por ejemplo, las notas, etcétera, etcétera. Los cuantitativos es ya en los cuales tenemos intervalos numéricos, y después hay otros que serían más los cuantitativos que tengas ratios numéricos, ¿vale? Con unos valores absolutos y relativos. Todo esto no os quiero insistir mucho, pero que sepamos que muchas veces tenemos que entender qué son los datos, qué tipos de datos tenemos si queremos realmente representarlos. Entonces, esta es una de las pirámides que me gusta mucho explicar porque empezamos a entender un poquito qué son los datos y hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Los datos, como está aquí en la presentación, son realmente un registro de observaciones. Yo podría poner como datos pues 3 grados centígrados, pero esos datos no son nada si no los pongo en contexto. Cuando los pongo en contexto es cuando realmente empieza a ser información. Yo podría decir 3 grados centígrados, Plaza Cataluña, Barcelona, el día 10 de enero de 2015. Entonces, cuando los tengo en contexto y me permite tomar una decisión, generar conocimiento, es cuando estoy generando conocimiento. Es decir, si yo digo 5 grados ese día, o sea, 5 grados centígrados, Plaza Cataluña, 6 de enero de 2015, yo puedo tomar la decisión que dice, uy, hace frío, tengo que ir abrigado. Por lo cual, eso sería conocimiento. Es decir, esos datos en contextos me permiten tomar una decisión y realmente generar conocimiento. Entonces, estas 3 cosas es lo importante. Bueno, y la última parte, que sería la parte de sabiduría, ya es una parte más ética, ¿no? Pero cuando estamos representando información, estamos pasando de datos a información, de información a conocimiento. ¿De acuerdo? Con una visualización lo que pretendemos es que las personas tomen decisiones, lo que pretendemos es que las personas realmente comprendan y puedan generar valor. Entonces, aquí hay otra cosa que es importante, que es todas las propiedades de la codificación visual. Tenemos que entender cómo somos y cómo estamos diseñados, y en la visualización de información entran muchas disciplinas, entre otras la psicología de la percepción, cómo percibimos las formas, los colores, etcétera, etcétera. Pero aquí tenéis una gráfica de Noah Nilisky que lo que está diciendo es qué tipo de propiedades tienen cada uno de los codificación visual y para qué tipo de datos funcionan, ¿vale? Es una forma de decir qué formas, qué colores, qué tipo de codificación visual es la más eficaz a la hora de representar la información. Por otro lado, un ejemplo de infografía, lo que os he comentado anteriormente, es algo estático, algo visual, algo que se puede comentar en 20 segundos, presentar información, sería este. Este simplemente es una sola gráfica, una representación de qué hacen 7.000 millones de personas en el mundo. Una pregunta, un pie, en el que explica quién lo ha hecho y las fuentes de información, y por otro lado, cada una de las categorías de este pie chart, ¿de acuerdo? Entonces, veis que es muy rápido, muy sintético, 20 segundos, coloco un mensaje, se entiende, y evidentemente me ayuda a tomar una decisión relativamente, porque simplemente me presenta la información. Cuando realmente empezamos a ir a otro nivel, cuando empezamos a entrar a lo que llama infografía multimedia, en este caso no me va a dar tiempo ponerlo, pero os lo dejo aquí, es uno de los vídeos más interesantes que he encontrado en esto. Infografía multimedia o este tipo de infografía es una infografía en el que tiene un vídeo, es decir, son varias infografías solapadas en la cual tenemos voz también, por lo cual, cuanto más sentidos le pongamos a la hora de representar la información, no solo el visual, sino el auditivo, más facilitaremos la comprensión. Y el tercer caso, este no sé si se puede clicar y se puede ver. Este es un caso ya de visualización, es uno de los casos más conocidos por muchos de vosotros. Esto es del New York Times, y simplemente para que veáis ya cuando es visualización, que como os he comentado anteriormente, visualización es interacción, realmente. Simplemente se hizo un estudio de cómo pasaban el día los americanos, en qué pasaban el tiempo. Entonces, veis aquí un espectro en el cual tenemos todas las horas, en el cual tenemos el porcentaje, y aquí pues trabajando, ¿ves? Si vas explorando, ya verás que
es totalmente interactivo, y cuando cliques, por ejemplo, en una de las categorías, si clicas en la que quieras, o por ejemplo en Work, clicas aquí, y verás que automáticamente se genera otra gráfica en el cual aquí tenemos explorable de una forma más visual, ¿de acuerdo? Entonces esto es visualización. Visualización es interacción, es una forma gráfica en la cual yo comprendo y una forma gráfica en la cual yo puedo sacar mis propias conclusiones. ¿Me puedes dejar? Es que hay otra... sí, en la presentación... es que hay otro slide. Entonces esta, si pones Barcelona Beats, bcnbeats.com, aquí podéis ver otra visualización que está hecho... Esta está hecha aquí, en Barcelona, realmente, y lo que explica, está hecho por el colectivo Oulies principalmente, y lo que intentaron es mapear los datos en tiempo real de lo que es la actividad de Foursquare, de Twitter, de Instagram, de Vising y de tráfico en la ciudad de Barcelona, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis otro tipo de visualización, en el cual es en tiempo real, también es interactiva, y en el cual evidentemente el componente clave son los datos geoposicionados, la longitud y la latitud, ¿de acuerdo? Ya está, ahora sí puedes volver a presentar. Gracias. Entonces, simplemente para que veáis, hemos pasado de este tipo de representación que sería infográfico a este tipo de representación que ya sería más visual, más visualización de información, ¿de acuerdo? El tema de datos abiertos, ya no insisto porque Marc lo ha explicado mucho mejor que yo. Y entonces, ¿cómo visualizar con datos abiertos? Bueno, esto es un taller que hice yo el día de Hats and Hackers, para Hats and Hackers, en el día de Database Day, que lo que hicimos es obtener datos de las elecciones del Parlamento de Cataluña y realmente generar una pequeña visualización de datos con una herramienta que se llama Infogram, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de unos datos públicos de un Excel, yo puedo representar la información y extraer cierto conocimiento sobre esa información. Aquí tenéis la URL y lo podéis comprobar y ya veréis que generar gráficas, mapas, generar conocimiento con esos datos es bastante fácil si estamos un poco capacitados. Entonces, reglas básicas de la visualización, siempre, por ejemplo, cuando queramos hacer visualizaciones tendremos que empezar con preguntas, ¿qué queremos ver de esos datos? Porque tenemos muchos datos, entonces, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos representar? ¿Qué hipótesis tenemos? Por otro lado, tenemos que tener gráficos autoexplicativos. Y esto es un recurso que se llama Database Catalog, no está aquí, pero esta slide es de esta web, Database Catalog. Yo lo recomiendo porque es un catálogo que te dice qué gráfico, los gráficos para qué sirven y para qué están pensados, qué gráfico elegir en cada momento. Yo no puedo ser aleatorio a la hora de elegir un gráfico, si tengo más variables, menos variables, si quiero comparar, si quiero relacionar, todo eso lo tengo que tener pensado. Es decir, el gráfico que más facilita la comprensión ya lo tenemos que elegir ya desde la base, no porque nos parezca aburrido o no aburrido. Por otro lado, forma-función, lo mismo. ¿Qué gráfico elegir? Pues que en función de lo que quiera hacer, el gráfico tomará una forma o no tomará esa forma, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el tema de cuándo tenemos una variable, cuándo tenemos dos variables, cuándo tenemos tres variables. Es decir, los gráficos que conocemos normalmente son los más clásicos, pero ya entramos pues, a gráficos de dispersión, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenemos que ver también qué gráfico elegir en función de las variables que tenemos. Por otro lado, el proceso de trabajo con los datos. El proceso de trabajo con los datos, cuando visualizamos, que realmente es lo más atractivo, es lo más bonito, la parte visual, eso realmente es el 10% del trabajo, como mucho el 20%. El 80% es obtener los datos, limpiar los datos, analizar los datos, plantearnos hipótesis y finalmente pintarlos, es visualizarlos, ¿vale? Que eso es lo que yo cuando doy formación, todos mis alumnos me preguntan herramientas para visualizar, muchísimas, cada vez más. Unas para no diseñadores o no programadores y otras para programadores. Pero el problema no son las herramientas, el problema es qué hago con los datos, cómo los preparo, cómo los analizo para luego pintarlos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra parte del proceso, esto os lo recomiendo que os lo miréis, esto es de la Fundación Cibio, el proyecto se llama España en Llamas, y es un proyecto que lo que hicieron, aparte del periodismo de datos,
está muy bien explicado todo el proceso en el cual ellos generaron este trabajo. Este trabajo es un análisis de los incendios en España durante los últimos, creo, 10 años, ¿vale? Donde se han producido y, sobre todo, bajo una hipótesis de si se han recalificado terrenos una vez que ha habido incendios. Lo que es importante es que en este proyecto, si lo miráis, os explican paso a paso lo que hicieron, cómo tuvieron los datos, qué herramientas utilizaron, por lo cual os puede ayudar un poquito a ver cómo funciona el proceso. Entonces, otra regla básica es que tengamos en cuenta que el propósito de la visualización es el insight, no las imágenes. Es decir, lo que los ingleses dicen, el insight es el darse cuenta, el reconocer, la comprensión, ¿de acuerdo? Por lo cual muchas veces vamos a gráficos muy candy, o sea, gráficos que entran mucho por los ojos, pero que no facilitan la comprensión. Entonces, cuando visualicemos no es hacer algo bonito, sino es hacer algo realmente útil para la comprensión. Por otro lado, es interacción siempre que puedas. Entonces, aquí os pongo dos gráficos, dos imágenes de la misma cosa. Esto es el mapa de viento de Estados Unidos y esto es el Wind Map, que os recomiendo que lo miréis por internet. Está hecho por Martin Battenberg y Fernanda Villegas, que es un mapa interactivo del viento también. Es decir, en este caso, aquí yo no puedo interactuar, aquí yo puedo hacer zoom y puedo ver estos circulitos, estas líneas realmente de viento, que aquí tengo una leyenda, cómo varían en tiempo real. Entonces, en este caso, la forma de consumir la información visualmente es mucho más eficaz, ¿de acuerdo? Funcionalidad versus estética. Aquí esto sería muy bonito, realmente este gráfico, pero el que realmente nos ayudaría a comprender más sería el de arriba, por lo cual siempre que tengamos que hacer una visualización estamos jugando con esos dos parámetros, funcionalidad y estética, que sea bonito, que sea atractivo y a la vez que sea comprensible. Pero si tuviéramos que sacrificar alguna cosa alguna vez es simplemente la estética si no nos permite ser funcionales. Este es un ejemplo también de cómo destacar la información relevante. Esto es de Alberto Cairo, de su libro El arte funcional. Alberto Cairo es uno de los referentes en periodismo de datos y visualización de la información también. Y esto es un ejemplo que explica en su libro que él pone este gráfico que se generó en la prensa en Brasil, en el que está intentando comparar los gastos de defensa y los ejércitos de cada uno de los países de Sudamérica. Evidentemente, si lo vemos así, aunque sea visual, es difícil de consumir. Pero cuando realmente trabajamos la información y destacamos la información relevante, se puede convertir en esto, realmente. Entonces, es mucho más atractivo, es mucho más visual, es mucho más pensado este tipo de solución. Veis que además está marcando en las gráficas de barras cada uno de los valores. Estamos poniendo otro tipo de estructura visual para facilitar lo mismo. No es lo mismo esto que hemos visto anteriormente con lo siguiente. Es decir, esto realmente destaca la información relevante y realmente entra mucho más rápido a nivel de comprensión. Y para acabar, algunos retos para pensar, ¿vale? Sobre los datos, principalmente la visualización es muy atractiva y realmente es muy fácil empezar a generar cosas de la visualización, a generar visualizaciones con datos, pero pensemos que las visualizaciones explican historias de los datos, pero no explican la gran historia general. Por lo cual, siempre tenemos que tener en cuenta el componente humano. No siempre por tener una interfaz visual vamos a tener realmente la comprensión directa. Nos van a explicar visiones, puntos, ángulos diferentes, pero la historia realmente no la van a explicar ninguna visualización. El segundo tema es los límites del Open Data y el Big Data, ¿no? Todo este tipo de palabras que ahora están de moda. Y yo me preguntaba que el problema no es muchas veces los datos y la abertura de datos y la cantidad de datos que tengamos y lo que podamos visualizar, sino los modelos de interpretación de esos datos, ¿de acuerdo? Si con la cantidad de información e indicadores económicos que teníamos, ¿cómo no pudimos prevenir la burbuja inmobiliaria, por ejemplo? Es decir, si tenemos muchos datos, mucha capacidad de graficarlos, mucha capacidad de tomar decisiones, el problema es cómo generamos modelos para interpretarlo que sean realmente eficaces.
Y el último punto que os quiero comentar, y aquí cierro mi presentación, es el tema de las competencias y la capacitación. Yo me dedico principalmente, soy docente en UOC y en varias instituciones, sobre el tema de infografía y visualización de datos. Y estoy viendo que hay cada vez un interés más importante. Entonces, para trabajar los datos nos tenemos que capacitar, no tenemos esas competencias. Y muchas veces para hacer buenas visualizaciones no solo dependemos de una competencia. Por ejemplo, deberíamos tener competencia narrativa, y ahí, por ejemplo, los que saben hacer preguntas y explicar historias son los periodistas. Deberíamos tener competencia analítica y estadística. Deberíamos tener competencia de programación, porque muchas veces las herramientas hacen lo que hacen, pero no las necesitamos customizar, adaptar. Y deberíamos tener competencias más multimedia y de diseño. Es decir, los colores no son aleatorios, las formas no son aleatorias, por lo cual hay toda una serie de roles y competencias que son muy importantes para la visualización de datos. Y esto es lo que os pongo aquí, simplemente un pequeño libro, el cual yo creé el año pasado con la editorial UOC para explicar un poquito estos roles y estas competencias que son necesarias para trabajar los datos. Nada más, muchas gracias.